El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentan un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Participación en Crisis, el estado actual del movimiento estudiantil, con la participación de Ignacio Becker Bozo, sociólogo, asesor de políticas de juventudes del Instituto Nacional de la Juventud, INJUV, Camila Bergaglio Miranda, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile, Óscar Aguilera Ruiz, senador universitario y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Daniela Lavín Piña, senadora universitaria y estudiante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de este foro radial Hablemos Todos. Como decimos cada mes al principio de esta instancia, una expresión de una alianza entre el Senado de la Universidad de Chile y la radio, que ya tiene más de 6 años, casi 7, donde hemos podido, junto con los cambios que va teniendo nuestra sociedad y nuestro planeta, ir haciendo discusiones, debates amplios, con distintas sensibilidades. Y hoy queremos hablar sobre la situación de la participación juvenil y especialmente del movimiento estudiantil. Los jóvenes y las jóvenes son los que se supone están llamados a cambiar las sociedades y a cambiar el mundo. Además, tanto la historia de América Latina como la de Chile demuestran que la participación estudiantil, especialmente la participación estudiantil universitaria, en las discusiones societales ha sido uno de los principales motores de transformación. Y la significativa disminución de personas dispuestas a involucrarse en los procesos ha impactado en todos los espacios de la sociedad chilena, partiendo por el estudiantil. Hace casi un año, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile no logró superar el quórum mínimo en sus últimas elecciones que se desarrollaron luego de un proceso refundacional del gremio. Tras estos resultados, el Consejo de Representantes del Centro de Estudiantes de la Casa de Bello, CRECE, se ha encargado de asumir las funciones de la mesa directiva de la FECH de manera indefinida. Esto no es un fenómeno aislado, ya que un número no menor de federaciones a lo largo del país hoy no cuentan con mesas constituidas. Asimismo, diversas investigaciones han destacado la importancia de fortalecer la participación escolar, ya que la falta de esta afecta a la cohesión social y el sentido de pertenencia, y por lo tanto a la convivencia, ámbito que suscita preocupación en las comunidades educativas. Si bien estas lagunas de participación han estado presentes en diferentes momentos de la historia de la organización estudiantil, hoy queremos descubrir las particularidades del momento actual, además de profundizar en sus causas y contextualizarlo en el problema global del que forma parte. Como ustedes ya saben, habíamos hecho las presentaciones de nuestros invitados y invitadas al principio del panel, así es que vamos a ir inmediatamente con las preguntas. Partir preguntándole a Ignacio Becker del INJUV. Ignacio, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en la sala máster de la Radio Universidad de Chile. ¿Cuál es el estado actual de la participación política o ciudadana de las juventudes en el ámbito estudiantil? Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias al resto de los panelistas y también por la invitación. Bueno, como Instituto Nacional de la Juventud tenemos como llamado legal, digamos como objetivo principal, generar evidencia en torno a las condiciones actuales de la población entre 15 y 29 años, que es la que por ley consideramos personas jóvenes. Y el estado actual de la participación, el último dato que tenemos, la gran foto panorámica, es de la Encuesta Nacional de Juventudes del año 2022, que mostró, previo al plebiscito del 4 de septiembre, el primer plebiscito constitucional, un auge de la participación sociopolítica de la población joven, llamado sobre todo por la canalización, podríamos decir, de lo que fueron las demandas del estallido social de 2019. Con esa primera convención constitucional que en muchos casos reflejaba ciertos sentires de la población joven y que luego de ese proceso de votación, que fue rechazado de manera bien categórica por la población chilena,
vemos un espacio de estancamiento de la participación juvenil. De hecho, el sondeo que realizamos el año 2023 muestra que cerca de un 12% participa de alguna organización. Y por tanto vemos efectos sobre lo que fue este proceso de canalización sobre la población joven. Y de hecho, la semana pasada estuvimos lanzando el estudio Juventudes y Seguridad, que busca recoger también las principales orientaciones de la población joven sobre un tema que siente mucho la población chilena, que tiene que ver con la seguridad, la violencia, etcétera. Y la primera pregunta del estudio fue, ¿cuáles son los principales problemas de la población joven en la actualidad? Acceso a la educación, situación financiera y luego el crimen y la violencia. ¿Qué quiero decir con estos datos? Es que efectivamente el tema del acceso educativo sigue siendo una bandera muy relevante de la población joven, que también se vio un poco resuelta por el tema del acceso a la gratuidad o los nuevos sistemas de financiamiento, pero sí creo que en una sociedad tan individualista como la nuestra, tan globalizada, tan compleja por las guerras, las crisis económicas, guerras comerciales, etcétera, la situación financiera es un aspecto clave que la población joven está buscando resolver y donde ahí vemos que están posicionando sus principales esfuerzos más allá del tema de la participación específicamente. Sí, bueno, está con nosotros Daniela Lavín, estudiante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, para quienes pertenecemos a la comunidad universitaria, más conocida como la FAU, quien además es senadora universitaria. Daniela, ¿cómo ves este panorama considerando la situación país, o sea, la situación general de la participación de los jóvenes, pero también en lo que tiene que ver con los procesos propios de la universidad? Primero, agradecer mucho el poder estar en este espacio. La pregunta que menciona, bueno, con relación a nuestra casa de estudio es bastante interesante, pero también hay que entender el contexto global y nacional que nos encontramos en torno a la situación que tenemos de participación. Nos vemos influenciados y, bueno, también considerando que pasamos procesos constitucionales, bastantes votaciones durante todos los años, una pandemia que vino a generar un campo abierto al individualismo, a la lejanía de estar de par a par, de mirarnos finalmente de frente. Yo creo que ahí es también importante el considerar que nos encontramos con un campo abierto, un campo fértil, que debemos nosotros introducirnos para fomentar la participación en sus distintos niveles, en niveles que también vienen a tocar en nuestra casa de estudios. Si nos referimos a la situación que vive actualmente la Universidad de Chile en torno a distintas discusiones que están latentes, dentro de lo que debemos decidir prontamente, podríamos destacar lo que es la discusión del voto triestamental, que vendría a fomentar la participación de toda la comunidad universitaria. Sabemos que no es suficiente para fomentar también a una comunidad dentro de la Universidad de Chile, pero aquí es muy importante el inspirar a nuestra comunidad universitaria, al estudiantado principalmente, para hacerse parte de este proceso, un proceso que también vendría a responder a una reivindicación histórica de participación y de construcción de comunidad dentro de nuestra casa de estudios, entendiendo que igual estamos ahora actualmente enfrentando las consecuencias que, como mencionaba anteriormente, de una pandemia, y tenemos un gran desafío de estar dentro de esta cancha de participación, de fomentarla y de inspirar a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, de poder ser partícipes de los procesos que están construyendo, involucrando a la comunidad dentro de nuestra casa de estudios. Sí, bien interesante lo que dice Daniela. Bueno, también nos acompaña el académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades y senador universitario Óscar Aguilera. Bienvenido, profesor. Gracias, Patricio. Sí. Bueno, ya lo mencionábamos y a lo mejor, Óscar, tienes no solamente la memoria como académico, sino también la memoria como estudiante, ¿no? La falta de quórum en los comicios de las federaciones es un problema que ha estado presente en distintas etapas del movimiento estudiantil. A veces es bueno darle historicidad también a las discusiones sobre el presente, ¿eh? ¿Qué otros periodos históricos de desafección deberíamos revisitar al momento de analizar esta situación? ¿Y cuáles han sido sus principales características? ¿Y cómo se enfrentó en ciertos momentos la baja participación o el bajo interés en participar? A ver, efectivamente la situación que estamos observando hoy en día no es inédita en modo alguno. Cuando uno sale del tiempo que le toca habitar y en el que le toca actuar y piensa en una mirada más diacrónica, más de largo aliento, aparece una suerte de discontinuidad permanente como un hecho constitutivo de la participación de los jóvenes. Es decir, hay momentos de mayor agitación, de mayor visibilización, de mayor organización en distintos periodos de la historia de Chile, lo cual no significa
que en los periodos en que no existe esta visibilización desaparezca la organización, la participación. Yo creo que ahí tenemos un primer problema, que es confundir la visibilización, la irrupción en la escena pública, con la existencia misma de procesos organizativos que estén ocurriendo. Ignacio lo decía hace un rato, efectivamente hoy día tenemos una dinámica de participación mucho más heterogénea, si lo tuviéramos que calificar. No hay un solo tipo de organización que capture todas las inquietudes de jóvenes, estén en la universidad o fuera de la universidad. Pero además hay que considerar, a propósito de esta mirada más de largo plazo, que cualquier balance sobre la participación no opera por fuera de un horizonte de expectativas sobre la misma participación. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una narrativa cultural, histórica, construida en torno a que los jóvenes deben participar, su principal misión es construir el cambio, como tú decías, de la sociedad, pero de alguna otra manera ese es un horizonte de expectativa de la sociedad en términos institucionales globales, que no necesariamente es la expectativa, ni es la práctica cotidiana, ni es la subjetividad que se construye desde las prácticas de los propios sujetos. Y esa narrativa que yo llamo del horizonte de expectativa, de construir desde afuera un relato respecto a si participan mucho o poco, o deben o no deben participar, tiene un problema muy complejo para la sociedad como institución y para nosotros como universidad. Y es que nos deja fuera al mundo adulto institucional de lo que es el problema de la participación de los jóvenes, porque es de los jóvenes. No es de nosotros los adultos y no es de nosotros las instituciones. Por eso cuando Daniela dice hoy día tenemos, en el caso de la Universidad de Chile, probablemente Camila nos va a contar en algún momento lo que está ocurriendo en la USACH, tenemos procesos institucionales de apertura, de apertura democrática, de triestamentalidad en curso, que es, creo yo, la única posibilidad para volver a tener una participación mucho más sustantiva, mucho más responsable en términos políticos y aportativa de los jóvenes. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, el año 97 en la propia Universidad de Chile. Teníamos un movimiento estudiantil que se había prácticamente diluido en esos primeros 5 o 6 años de transición democrática y no habían federaciones de estudiantes, las federaciones de estudiantes se separaban y eran destituidas rápidamente. Pero viene un momento de la mano entre la organización estudiantil por un lado, un contexto país muy complejo y en tercer lugar un proceso de discusión de reformas internas a la democracia universitaria que va a culminar, entre otras cosas, con los nuevos estatutos y el Senado universitario como institución. Entonces, yo creo que aquí cuando pensemos en la participación de los jóvenes, metamos la variable de qué hace la institución respecto a eso también. Bueno, ahí hay otros elementos para que podamos ir procesando este tema que nos convoca. Aprovecho de mencionar algo a la pasada. Tan relevante ha sido la organización estudiantil en algunos momentos que si uno mira las opciones presidenciales en el tiempo presente, y ya que hay aquí una senadora universitaria de la Chile y una dirigente universitaria de la FEUSACH, que tenemos una precandidata presidencial que fue una destacada dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que es Carolina Toá, así como tenemos una expresidenta de la FEUSACH como precandidata presidencial, que es Janet Jara. Bueno, aprovechamos de darle la bienvenida a Camila Bergaglio, que es la presidenta de la Federación de Estudiantes precisamente de la Universidad de Santiago, universidad hermana de la Chile, así que doblemente bienvenida, Camila. Muchas gracias por la invitación. Sí, esta pregunta es para ti y también es para Daniela. ¿Por qué las y los estudiantes, y les pregunto no solamente como dirigentes, sino como personas que van por los patios, que van a las clases con sus compañeros, que interactúan, que carretean, ¿por qué la federación ya no es el lugar natural a través del cual canalizar las inquietudes, la movilización? ¿Cómo se lo explican, ¿no? O cómo nos lo explican? Camila. Sí, mira, bueno, agradecer nuevamente la invitación y a todos los panelistas. Estamos en una situación súper complicada como movimiento estudiantil. Estamos pasando por procesos complejos donde hoy día los estudiantes que están en las universidades son estudiantes que vivieron la pandemia en diferentes etapas de su vida, pero la gran mayoría en la etapa importante, la etapa de educación media, lo que afecta mucho a la organización y las relaciones entre pares para poder participar de estos espacios. Entonces, hoy existe una deslegitimización como de la institucionalidad de lo que existen de las federaciones y centros de estudiantes.
La gente no tiene tiempo. Hoy día el estudiante no tiene tiempo de participar. ¿Cómo yo le digo a ese estudiante que se demora 2 horas en llegar a la universidad que tiene que participar? Que tiene que tomarse un ratito para sentarse y que conversemos sobre los problemas que tenemos. Imposible, difícil. La gente no tiene tiempo para hacerlo y no es que no quiera, porque tenemos muchas personas, y yo lo he visto, incluso personas que son cuidadoras, que se están logrando dar un poquito de tiempo, pero el tiempo no está alcanzando, porque la vida no está alcanzando para eso. Entonces, existe esta desconexión, esta dificultad de llegar a donde tenemos que llegar, este desconocimiento de lo que es. A nosotros en la universidad nos ha pasado mucho que las nuevas generaciones, con lo que fue la pandemia, existe un quiebre de historia de nuestra universidad. Tenemos personas todavía en la universidad que no conocen nuestra historia que hemos tenido que ir reconstruyendo para ellos, como para que puedan conocer, para que puedan como adentrarse en lo que es la universidad. Entonces, para responder tu pregunta, existe como esta separación o desconocimiento de lo que es, y no solo porque uno quiere, sino que porque estamos en una sociedad que es más individualista, que trabaja más en ese sentido. Entonces tenemos que lograr encontrar estos puntos de encuentro donde podamos reunir a las personas. Lo vimos el año pasado con el tema de Palestina. El tema de Palestina fue un punto de encuentro entre muchas universidades. Lo vimos en las calles, lo vimos en muchas partes. El movimiento de Palestina en nuestra universidad sigue presente, fue parte de nuestro petitorio. Entonces, son puntos de encuentro que tenemos que lograr encontrar, pero va a ser difícil si seguimos teniendo esta precarización dentro de la comunidad estudiantil. Ya, entonces tú dirías organizarse no solamente en torno a temas de la agenda interna, sino también a temas de una convocatoria más general, como en este caso una causa internacional. Claro, sí, hay que buscar, insisto, estos puntos de encuentro que logran encontrar a las comunidades. Sí, pues bueno, dicen que en décadas atrás los estudiantes universitarios se movilizaban, por ejemplo, contra la guerra en Vietnam, ¿no? Así es que no es un episodio tan inhabitual de nuestra historia. Daniela, desde la Universidad de Chile, ¿cómo lo ves? Sí, yo quiero destacar algo bastante importante que mencionó Camila a lo último, que vendría siendo los puntos de encuentro. Yo creo que ahí sobre el tema de movilizaciones, de participación de nuestra comunidad, también requiere de todos los esfuerzos existentes para poder generar las condiciones, ya sean materiales, de discusión, de participación, de toda la comunidad, ya sea desde lo que vendrían siendo las decanaturas, los distintos académicos, funcionarios, entenderlo como un conjunto de comunidad y el impulsor finalmente de generar estas condiciones para participar. Yo creo que ahí también es importante mencionar 3 puntos que considero que son bastante relevantes para entender el estado en el cual nos encontramos. Estamos con una era digital muy importante, alguna era digital que vino a modificar de cierta forma nuestras relaciones interpersonales y también nuestra forma de participar, nuevas formas de encontrarse con el medio, y también existen intereses y demandas bastante fluctuantes y diversas entre sí, que también encuentran estos puntos de conciliación buscando un punto de encuentro entre toda la comunidad. Algo también importante que destacar con respecto a la juventud, y esto también de los datos de la encuesta nacional de juventudes que podemos tener a disposición, los jóvenes actualmente están más propensos a ser partícipes de organizaciones colectivas directas de sus propios territorios, de sus propios barrios, de sus propias comunas, regiones, que vendrían incidiendo de una manera distinta de participación. Hay distintos intereses enfocados también en lo que es la seguridad, el empleo y la vivienda, y yo creo que algo bastante más importante, que en el punto más alto de los últimos 10 años, se ha logrado que un 29% de jóvenes estén interesados en política y reconocen el sistema democrático como el más importante, siendo de las preferencias un 57%. Yo creo que ahí es importante tomar esto como un desafío, no como algo desesperanzador. Yo creo que tenemos un campo bastante abierto, un camino muy fuerte a construir en conjunto para buscar la manera de impulsar a las nuevas generaciones que se están formando en nuestro país en los distintos niveles educativos, ya sea secundario, educación superior, dentro de los distintos espacios, barrios y espacios educativos, para generar una proyección a futuro también, que es bastante importante, la movilización que genera la participación, y de esa forma también construir estos puntos de encuentro que estamos viendo como un desafío a generar dentro de nuestro espacio. Sí, gracias Daniela. Bueno, yo no sé si lo que voy a decir a continuación es justo o injusto, pero sí uno tiene la percepción de que en Chile en los últimos 5 o 10 años nos ha pasado de todo, ¿no?
y está el tema del estallido, pero también está el tema de la pandemia que creo que ha sido una experiencia inédita en la biografía de todos y cada uno de nosotros. Esto obligó a refundar los procesos de enseñanza universitarios. ¿Para qué les explico cómo esto hizo refundar en 72 horas el funcionamiento de una radio, ¿no? O sea, a mí me hubieran preguntado un mes antes si se podía hacer radio desde la casa, yo hubiera dicho imposible, ¿no? Yo hubo que hacerlo. Y hago esta introducción porque hay algunos que aluden al tema de cómo han cambiado, en parte gracias a las nuevas tecnologías, ¿ah? La obligación de estar presentes físicamente en todos lados, y esto puede incidir también, ¿no? A veces, por ejemplo, las reuniones por Zoom son mucho más eficientes porque no hay que desplazarse, pero el nivel de complicidad, el poder aprovechar de conversar otro tema después, empieza a desaparecer. Y uno se pregunta si en relación a la participación universitaria, si se le entiende como la consecuencia también de un tejido social, este tipo de cambios tecnológicos inciden. ¿Cómo ves eso? ¿Se ha explorado el tema de la pandemia y la participación? ¿Hay algunos elementos, Ignacio, que podríamos citar a propósito del punto? Sí, muchas gracias, Patricio. Además de responder a tu consulta, quisiera complementar lo que mencionaba Óscar sobre los conceptos de que la participación tiene procesos discontinuos, tiene auges y caídas. No es inédita en la historia, es heterogénea, algo que es clave en la era digital actual. Además, voy a agregar que no es exclusiva esta desafección en la población joven, porque si uno le pregunta a cualquier adulto o adulta en la calle, te va a decir que está chato del sistema político en la actualidad. Y además, creo que una cuestión característica de la población joven, y que sí es un valor que nosotros y nosotras desde el instituto buscamos rescatar, tiene que ver con la búsqueda de incidencia en los espacios donde generan este tipo de acciones o actividades. Un ejemplo de eso, por ejemplo, tiene que ver con la participación voluntaria en desastres naturales. Cuando ocurre un incendio y el presidente Gabriel Boric hace un llamado a la población joven, el nivel de demanda que existe por participar y ser parte de la solución es altísimo. Entonces ahí yo creo que efectivamente la población joven tiene un espíritu de participación con incidencia y de apoyo que es muy relevante. Y además quisiera plantear que efectivamente la era digital nos deja muchos desafíos con respecto a cuál es el valor de lo presencial, cómo las instituciones hacen cargo de discusiones que existen en lo digital que a veces no tienen márgenes. O sea, hay espacios, y cuando digo márgenes tienen que ver hasta con las propias temáticas que se hablan. Y yo creo que ahí la población joven ha avanzado de una forma bien radical a propósito de la pandemia, y que como Estado o como organizaciones tradicionales, y no solo hablo de la organización estudiantil, federaciones, centros de estudiantes, sino de los sindicatos, por ejemplo, las juntas de vecinos o vecinas, que muchas veces quedan atrás de estos espacios de participación, lo que afecta también a los propios quórum. Entonces ahí efectivamente nosotros y nosotras, por ejemplo, desde el instituto, evaluamos el tema de las comunidades virtuales, donde participa prácticamente un quinto de la población joven, y vemos que hay en los espacios de juego y hobby también un aspecto muy relevante en torno a la conformación de identidad, sobre todo de las personas menores de 20 años, pero también de espacio de contención y apoyo en comunidades que te escuchan y no te juzgan. Entonces ahí efectivamente vemos un espacio más seguro para cierta población. No obstante, que puede ser también súper peligroso en cómo se empiezan a encapsular diversos discursos, sobre todo de odio, contra ciertas poblaciones. A propósito también de este reflujo de los movimientos feministas y el auge de los discursos de extrema derecha. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, recordar a quienes se están sumando a esta transmisión que estamos en el Foro Radial Hablemos Todos, una iniciativa conjunta del Senado de la Universidad de Chile y de la Radio de la Universidad de Chile, que hoy se pregunta si es lo que tiene que ver con el estado actual del movimiento estudiantil. Estamos con una situación de participación en crisis, como muchos de los que nos están escuchando y muchas no estaban al principio de la transmisión. Aprovechemos de repetir quiénes son nuestros invitados y invitadas. Ignacio Becker, que ustedes lo escuchaban recién, sociólogo y asesor en políticas de juventudes del Instituto Nacional de la Juventud, INJUV. Camila Vergallo, que es la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile. Óscar Aguilera, senador universitario y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y Daniela Lavín, también senador universitario y estudiante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Casa de Bello. Hay, Óscar, algunos lugares comunes sobre la relación entre jóvenes y política hoy día. Como todos los lugares comunes, tienen una parte de cierto al menos,
pero que, bueno, luego de cierto momento como que se petrifican y yo creo que hay que volver a problematizar, ¿no? Por ejemplo, se dice, los jóvenes hoy día son más individualistas que antes, ¿no? O los jóvenes son más desideologizados que antes, o los jóvenes abrazan causas identitarias y no causas más generales. Bueno, lugares comunes, ¿no? Que tienen una parte de verdad, pero que habría que volver a revisar. Eh, ¿Cómo podrías caracterizar a los jóvenes de hoy y a sus formas de movilizarse, a sus adhesiones políticas? ¿Qué radiografía podríamos hacer? A ver, yo creo que estamos en un momento en que si tuviéramos que colocarle una etiqueta que nos haría bien en términos de reconocer la diversidad por un lado, pero también desde el punto de vista de estrategias que nos permitan superar lo que podemos considerar legítimamente algunas dificultades en los procesos de involucramiento político, yo diría que es precisamente la idea de la diversidad de formas de incidencia y de involucramiento sociopolítico que tienen los jóvenes. Aquí ya se han apuntado varias. Yo voy a mencionar una que tiene también que ver con datos de la última encuesta, en este caso una encuesta regional que se hizo sobre juventud y política en América Latina, que tiene información bien significativa para lo que estamos viviendo y que en este aspecto señala, por ejemplo, cómo las y los jóvenes de hoy no solo valoran mucho más la democracia que lo que hacían las y los jóvenes hace 20 años atrás. Y ese es un cambio significativo. Hay una alta valoración de la democracia, pero al mismo tiempo hay una fuerte crítica a la, llamémoslo así, eficacia de la democracia, es decir, la capacidad que tiene el sistema democrático para transformar aquello que debe o legítimamente se espera transformar. O sea, uno debería participar para que ocurra algo, para ¿no? que ocurra, exacto. No para que no ocurra nada. Y en ese desfase es donde se produce esta diversificación también de encontrar lugares, que puede ser una comunidad de juegos, como decía Ignacio, online, donde encuentro algo que transforma en algún nivel mi experiencia, mi vida, mi comunidad, los voluntariados, ¿sí? Algunas experiencias estudiantiles también están en ese paquete. Pero la que me quiero rescatar es que uno de los datos más significativos de esta encuesta que estoy mencionando señala que las y los jóvenes ocupan un papel altamente decisivo en las preferencias políticas de su familia. Yo no sé si esto antiguamente, y eso es lo que estamos revisando, si esto antiguamente estaba construido de esa manera, es decir, que los más viejos de nuestra familia confiaran o depositaran su confianza en los más jóvenes para optar por una u otra preferencia política. Lo intuitivo debería señalar que era al revés, ¿no? Que uno y pensaba parecido políticamente a los papás. Y que el proceso de socialización política ahí era vertical de los más viejos a los más jóvenes. Lo que están mostrando estos datos es que ese proceso parece que se está invirtiendo, porque cuando se les pregunta a los jóvenes precisamente cómo expresan o cómo traducen su interés en la política, casi un 50%, dependiendo de la variabilidad de los países, señalan porque tengo la posibilidad de orientar las preferencias electorales de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, de los mayores. Y eso yo creo que es un cambio de época, no es solamente un cambio coyuntural acotado en el tiempo, sino que estamos pasando a otro nivel. Pero coexisten como fenómeno, como todo proceso de transición sociocultural. O sea, por un lado, tenemos serias críticas por la poca eficacia de la democracia, con lo cual se nos cuelan ciertos discursos de odio, pero también proyectos sociopolíticos que van abonando a esa narrativa. Pero por otra parte, los más jóvenes tienen la posibilidad de incidir, a propósito de la palabra que usó Ignacio, de incidir en su espacio más cotidiano en relación a sus padres y por lo tanto no tiene que ver solo con qué votan los jóvenes, sino qué votan los jóvenes, pero también cuánto influyen desde ese voto en sus grupos domésticos, pero también en sus grupos comunitarios, con esa preferencia. Yo creo que ahí hay un tema que desmonta ciertas cuestiones que son de época. O sea, cuando tú dices en el sentido común, hay ciertas cosas que tienen parte de verdad, por cierto, porque son las formas con las que nos explicamos lo que está ocurriendo y tienen mucho de aquello, pero también está esto otro, que a veces lo dejamos como olvidado, pero también está ocurriendo. Sí. A ver, hagamos un poco de memoria. Parece que ha pasado poco tiempo, pero ya algo de tiempo ha pasado desde la Revolución Pingüina, ¿no? Luego tuvimos la del 2011. No nos vamos a preguntar qué edad tenía cada cual en esa época para no entrar en incomodidades, pero una ocurrió hace 19 años atrás y la otra hace 14, ¿no?
El 2006 se pasó muy fuertemente de la demanda por el derecho a la educación al derecho a la educación de calidad, ¿no? Se le agregó una frase. Luego, el 2011, cuando fue la movilización universitaria, la demanda era por la educación gratuita y de calidad, ¿no? Y parte de este proceso derivó en el establecimiento de la gratuidad universitaria el año 2016. Sabemos que no fue perfecta, de hecho a día de hoy todavía se están discutiendo algunas de sus maneras de implementación, pero de alguna manera cerró un proceso, ¿no? Y hizo que una de las banderas que se sostuvieron durante mucho tiempo llegaran a un puerto, ¿no? Le queremos preguntar a Camila y a Daniela, ¿cuáles son hoy día o cuáles avisaron ustedes que pueden ser las nuevas banderas de lucha del movimiento estudiantil? ¿Y cuáles serían aquellas que podrían tener el potencial de movilizar a las bases nuevamente e incentivar la participación? Daniela. Sí, bastante importante la pregunta. Yo destacaría dos banderas de lucha en donde se podría enfocar más el movimiento estudiantil. Una de estas tiene que ser sí o sí un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, considerando el fin al CAE, entendiendo que también estamos en plena discusión del el Fondo de Educación Superior también, que vendría a terminar con el crédito aval del Estado, y también la democracia, que apuntando a la construcción, a la reconstrucción de una comunidad universitaria. Yo considero que el movimiento estudiantil actual, el movimiento que está en pleno desarrollo como de descanso, de volver a renacer de cierta forma, debe ser un movimiento estudiantil transversal. Y aquí me refiero con que sea transversal, que no solamente abarque las demandas de las universidades, que abarque las demandas también de la educación secundaria, de la educación preescolar y también importante la educación técnica superior, entendiendo que es un impulsor del trabajo calificado que tenemos aquí en nuestro país. Lo otro también importante a considerar es la mirada de la educación a futuro y cómo queremos qué educación es la que nosotros soñamos como estudiantes, como comunidades universitarias, comunidades secundarias, comunidades del país, para nuestro futuro, así como el Chile que queremos de aquí al año 2050. Y ahí también poniendo tres ejes principales. Yo creo que uno de estos tiene que ser el bienestar, la calidad de la educación y finalmente la calidad de vida, que vendría siendo tres términos que están sí o sí interconectados, que tienen que ser lo que impulsa el cambio y la lucha por mejorar nuestra calidad de vida. Lo otro también importante, y refiriéndome a la participación estudiantil y a lo mismo que estabas mencionando sobre nuestros procesos de movilizaciones, la participación estudiantil es un impulsor de cambio. Lo vemos en el 2011 cuando se instala la educación gratuita y de calidad y la lucha que incentiva hasta llegar al año 2016 con la gratuidad al 60%, entendiendo que también existe esa demanda latente y esa necesidad de seguir luchando y abanderándose de esta lucha. También, y no mucho menos importante, el movimiento feminista de 2018, que vino también a tratar de cierta forma problemas que antes no se veían como un problema. Se instalaron, por ejemplo, aquí en la Universidad de Chile diversos protocolos de accionar ante acoso y situaciones de abuso. Aún falta mucho por avanzar en esos medios, pero tenemos algo en donde resguardarnos. Yo creo que también ahí es importante entender que lo que nosotros vemos actualmente hoy en día como normal, hace 10 años no era algo normal. O sea, son conquistas que se han dado gracias a la participación, gracias a la construcción de comunidad dentro de nuestros distintos espacios, y a partir de ello, entendiendo el proceso actual que tenemos de avances de discursos de ultraderecha, un avance igual preocupante de cierto individualismo, no hay que permitir que en esos aspectos se nos achique la cancha, y nosotros ahí tenemos que lanzarnos con todo, como la carne a la parrilla, para poder pelear por estas demandas. Yo creo que ahí también es súper importante resaltar lo cotidiano, es importante resaltar el impulso del cambio desde lo cotidiano, y también reiterar finalmente que la participación en comunidad genera una retribución finalmente mayoritaria, una retribución al bienestar, entendiendo que esto ha sido el motor del país que ha impulsado los cambios más importantes y estructurales que hemos tenido de los últimos 30, incluso 50 años. Muchas gracias, Daniela. Bueno, le damos la palabra a Camila Bergaglio, la presidenta de la FEUSACH. Muchas gracias. Concuerdo mucho con Daniela. Creo que las banderas de lucha están bastante claras en lo que es hoy el movimiento estudiantil. Creo que el nuevo sistema de financiamiento siento yo que no ha tomado tanto
lo principal, el protagonismo que necesita, pero sí siento que es algo que se habla, que se conversa y que la comunidad entiende, que es parte de nuestra bandera. Siento que algo que nosotros, al menos en la Universidad de Santiago, lo hemos visto mucho, es el bienestar estudiantil. El tema de los cuidadores. De hecho, estamos trabajando con una política integral de cuidadores, porque sabemos que hoy la vida es diferente, que la vida es más difícil. Así que hemos tratado también de sacar esto y creo que el bienestar estudiantil en su conjunto. La salud mental vuelve a ser un tema. La salud mental no ha dejado de ser un tema. Tenemos casas de estudios que no tienen un sistema que les ayude y que apoye a los estudiantes. Sí. Y la precarización laboral también, y sé que suena raro decir precarización laboral cuando hablamos de estudiantes que todavía no ingresan al sistema laboral, entre comillas. Hoy tenemos muchos estudiantes que trabajan, que tienen que conciliar su vida con lo que es el trabajo y estudiar. Muchas veces eso no se logra. Y tenemos estudiantes que hoy día tienen que decidir si comen o estudian. Lo vimos también con la Junaev hace unos días atrás, unas semanas atrás, que Junaev indicó que no tenía dinero, no había presupuesto para cargar las becas de las personas. Entonces, tenemos hoy día diferentes banderas de lucha y creo que nuestra misión como representantes es encontrar ese encuentro, como encontrar todas las banderas y lograr formar nuevamente y levantar este movimiento. Entender que los movimientos estudiantiles han tenido fuerza en la historia y lo mencionaba anteriormente. Y muchas políticas públicas nacen de estos movimientos. Es nuestra tarea como demostrar estas falencias, problemas que existen, para que después se construyan estas políticas, programas, apoyo, para poder sacar adelante lo que es la educación. Y lo decía Daniela también, construir la educación que queremos. Tenemos que ser parte de esa construcción. Tienen que dejar de infantilizar al estudiante. Tenemos instituciones que infantilizan a los estudiantes. Hay que dejar de hacerlo y hacerlos partes del cambio. Eso. Muchas gracias, Camila. Bueno, ustedes recordarán que cuando aparecen estas encuestas donde baja la adhesión a la democracia y nos ponemos todos nerviosos, una de las cosas que aparece fuertemente es la idea que la adhesión a la democracia no hay que darla por sentada ni funciona por osmosis, sino que hay que enseñarla, ¿no? Y un vehículo para responder literalmente a esa inquietud es el de la asignatura de educación cívica, que también en cierto momento se ha visto asediada, ¿no? Ahora, yo agrego, uno debería creer que la educación cívica no pasa solamente porque hay una cantidad de horas a la semana donde un profesor nos enseña contenido, sino por una cultura cívica, cultura democrática, que implica otros valores como respetarnos en nuestras diferencias, no considerar a alguien que piensa distinto como un enemigo y otras, ¿no? Pero pensando en el concepto de educación cívica, Ignacio, ¿cómo lo ves? ¿Qué importancia le asignas a la discusión que estamos teniendo para efectos de promover una juventud mucho más implicada en los asuntos colectivos? Muchas gracias. Yo creo que hay muchos elementos asociados. No quiero comenzar antes sin mencionar algo que dijo Camila, que creo que es muy relevante. El tema de la precarización laboral y del mercado laboral juvenil es algo muy relevante. Y creo que como estudiantes, no quiero decirles cuáles tienen que ser las banderas del estudiantado, pero creo que es muy relevante, sobre todo quienes están estudiando y trabajando, pero también a los primeros y las primeras buscadoras de empleo. Está muy complejo encontrar empleo para gente sin experiencia laboral. Entonces, ¿qué políticas activas estamos generando como Estado para apoyar esa primera búsqueda de empleo? Porque finalmente las juventudes están cumpliendo todos los mandatos sociales. Sacar la enseñanza básica, media, generar estudios superiores, pero finalmente el mercado del trabajo o el Estado no está teniendo un rol ahí muy importante, y creo que ahí también hay una discusión que es necesario dar en los planteles educativos. Sobre educación cívica, yo creo que es importante el encuadre que haces, Patricio, con respecto a que no tiene que ser algo enseñado de arriba hacia abajo, sino que tiene que construirse. ¿Cómo creemos que es necesario construir también educación cívica en la era, con dos datos muy relevantes, con la mayor proporción de personas jóvenes con estudios superiores en la historia de Chile y también en la historia de la humanidad con mayor información circulando en todos los medios digitales y todos los canales que nosotros tenemos en nuestros celulares u otros, pero donde la gente siente que no tiene información? Si tú le preguntas a un joven por qué no participas, primero te dice porque no tengo tiempo, luego dice porque no sé qué causas, qué organizaciones existen. En la era con mayor información de la historia de la humanidad. Entonces yo creo que tenemos un desafío, y conectando lo que mencionaba previamente, la búsqueda de incidencia.
¿Cuál creemos nosotros que puede ser una buena forma, por ejemplo, de generar conciencia cívica, más que educación, conciencia cívica democrática en la población joven? Es primero contándole un poco, por ejemplo, las elecciones que vienen ahora. También tenemos un sistema inédito de inscripción automática y voto obligatorio, con elecciones parlamentarias, senatoriales en ciertos distritos y a nivel presidencial. Hace mucho tiempo no se vivía algo así. Pero que las mismas candidatos y candidatos también incidan en la agenda de la población joven. O sea que uno le dice a la persona joven, esto hace un parlamentario en tu distrito, pero también tú hazle la pregunta, ¿cuál crees tú que tienen que ser las medidas que un parlamentario tiene que aplicar en población joven del distrito, no sé, de Valparaíso, por ejemplo, en una senatorial? ¿Cuál es enfrentar, digamos, en convivencia democrática a la población joven con sus demandas, pero que también la clase política, los electores, en este caso, salgan un poco de estas trincheras y vayan a hablar con la población joven y preguntarles y tratar de resolver cuáles son las demandas que ellos están teniendo en sus distintos espacios de vida y sus territorios. Y solo lo último, creo que también relevante, además de los cuidadores y cuidadoras, que es un aspecto relevante que nosotros también hemos identificado con nuestros estudios y el apoyo psicosocial, las juventudes rurales, una brecha muy relevante, sobre todo cuando mucha población joven no está viendo espacios de proyección de vida en las ciudades, producto de miles de situaciones, y quiere irse a lo rural, pero no tiene espacio. Ahí estamos generando una política nacional de juventudes rurales y sobre todo también de la región extrema, que creo también hay espacios de desarrollo que son importantes y donde las juventudes quieren estar. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, no vamos a pedirle al profesor Óscar Aguilera que le diga a los jóvenes qué es lo que tienen que hacer, porque si lo hacemos probablemente nos iría mal en el intento, Óscar. Pero sí preguntarte qué rol le cabe o nos cabe a las generaciones anteriores, porque pasa algo adicional. No solamente hay una diferencia generacional, sino que probablemente estamos en la sociedad cuyas generaciones ha tenido más cambios culturales tecnológicos entre sí, ¿no? O sea, hay una porción de la sociedad que vivió en dictadura, hay una porción de la sociedad que vivió cuando no había internet, hay una porción de la población que vivió cuando no había redes sociales, y así sucesivamente, ¿no? Y eso que para los más jóvenes podría parecer un dato accesorio, creo que a veces llega a marcar muy sustantivamente la experiencia vital. Bueno, en ese contexto, Óscar, y a ti que te ha tocado un derrotero un poco mayor que algunos de los integrantes más jóvenes de este panel, ¿qué rol piensas que nos cabe en una discusión como esta? A ver, yo creo que es importante entender, casi como una suerte de pacto de confianza mínimo con las nuevas generaciones, es que el mundo adulto institucional no necesariamente tiene las claves para, no el mundo que estamos viviendo, sino que para el mundo que viene, porque ese mundo que viene, el futuro, se está construyendo hoy día. Desde ese punto de vista, nos toca permanentemente asumir el riesgo de ir modelando las prácticas que no son las, modelando, lo digo en términos institucionales, regulando, no las prácticas en relación a nuestra propia experiencia, al pasado, a cómo lo resolvimos antes, sino que abrirnos a la incertidumbre de tener que modelar prácticas a partir de lo que eventualmente puede ocurrir, porque hoy se está fraguando. Yo no me imagino otro momento que no sea partir de ese piso mínimo de confianza intergeneracional, que también supone, entre otras cosas, abrir la conversación a propósito de todos los temas que han aparecido acá respecto a cuando hablamos de universidad hoy, ¿de qué estamos hablando? ¿Y de qué institución universitaria estamos hablando? Porque parece ser que nuestra institución universitaria es mucho más heredera del siglo XIX y del siglo XX y no está ni siquiera ubicada en el siglo XXI en las pocas décadas que llevamos. Mucho menos en 75 años más. El candidato Winter hablaba de los 50 años, yo prefiero hablar de los 75 años porque hay un cambio de siglo. Ya no, se acabó el siglo XXI en 75 años. En términos de historia de la sociedad eso es muy poco. Y resulta que dentro de 75 años vamos a tener 2 o 3 generaciones más. Es decir, nuestros nietos, nuestros bisnietos, en mi caso, si es que van a ser los que van a estar viviendo ahí. Ya, entonces, ¿qué me imagino yo como institución universitaria para ese tiempo? Cuando se menciona acá, por ejemplo, el tema del acceso laboral, ¿habrá algo en nuestras concepciones de universidad que todavía son estancos disciplinarios que no se conectan, sino que hablan de dominios de saber muy acotados, pero no piensan, por ejemplo, en relación a problemas, a áreas de lo social que deben ser enfrentados transdisciplinariamente?
porque lo transdisciplinario hoy día es una consigna, Sí. es un mandato, pero en la práctica no existe. Y no existe, entre otras cosas, porque todavía somos herederos de un modelo institucional, tanto para pensar la democracia, como para pensar las disciplinas, como para pensar la institución educativa en general. Entonces yo diría, el doble esfuerzo es decir, construyamos juntos esa institución educacional, esos propósitos y esa operación del proceso de enseñanza y aprendizaje, no en relación a lo que nosotros vivimos, a lo que heredamos, sino que también abriéndonos a la invención y a la apuesta a futuro, porque es lo único que nos va a salvar y nos va a volver a permitir construir sentidos y elaborar sentidos comunes, consensuados entre todas y todos. Yo creo que ahí hay un gran y tremendo desafío. ¿Cómo se logra eso? Obviamente no desde una vanguardia iluminada, de alguien que sabe cómo tiene que ser la institución del futuro o cómo es la mejor democracia, sino que haciendo democracia y soñando y construyendo esa institución del futuro, para que le haga sentido precisamente no tanto a Camila o Daniela hoy, sino que probablemente por la propia conciencia generacional que se tiene cuando uno es militante del movimiento estudiantil, para los que vienen después, para que reciban una institución, es decir, para que reciban una sociedad en la cual su lugar tiene un sentido de estar. Bueno, luego de 50 años, y ahora nos vamos a la Universidad de Santiago, ¿ah? Los 3 estamentos de la Universidad de Santiago, estudiantes, funcionarios y académicos, van a poder elegir a las autoridades de sus respectivas facultades, decanos o decanos, directores y directores de departamento, escuelas y institutos, y a sus representantes ante cuerpos colegiados como el Consejo Universitario y el Consejo de Facultad. ¿Qué impacto tendrá en la comunidad universitaria, piensas tú, Camila, y en el resto de las comunidades el avance de la democracia en esta casa de estudio? Gracias. Mira, muchas veces hemos escuchado que hay gente que nos dice que estamos haciendo historia con esto, y nosotros como federación, y yo puntualmente lo veo más como darle continuidad a una historia que ya se estaba escribiendo. Como tú lo dijiste, hace 50 años que esto no se hacía, nosotros hace 50 años pudimos elegir a nuestro rector. Digo nosotros porque siempre me pongo la camiseta por mi universidad. Por la camiseta de la gloriosa UTE, además. Obviamente sí. Sí. Pero claro, o sea, hoy día estamos dándole continuidad a esa historia que quedó detenida, levantando este movimiento que ya lo hemos conversado todo el rato, lo difícil que es. Tenemos que llegar a quórum. El estudiantado hoy día no está involucrado con esto. Nos costó mucho explicar, llegar a la gente a explicarle por qué era importante, qué significaba que estas elecciones fueran triestamentales, qué significaba para nosotros como estudiantes tener voz y voto en espacios donde antes no los teníamos. Nos falta mucho por avanzar, todavía no podemos elegir a nuestro rector o rectora, pero estamos avanzando, estamos llegando más lejos. Otras universidades nos han dicho, oye, ustedes son un ejemplo, y yo lo veo más que como un ejemplo, somos la oportunidad de cambiar, la oportunidad de que otras universidades tomen sus banderas y sigan adelante con la democracia. Salir adelante en este camino de conseguir lo que necesitamos, que los estudiantes sean validados como tal. Dejemos de pensar que el estudiante es el niño que está en el colegio. Ya no son niñeces que están en el colegio. Somos adultos que tenemos derecho a voz y voto. Entonces, sí, hoy día estamos reescribiendo o dándole continuidad a esta historia. Nos ha costado, pero nuestra universidad siempre ha tenido este sentido de pertenencia y comunidad entre todos. Nosotros siempre trabajamos en conjunto con las asociaciones de funcionarios, de académicos, académicas y académicas. Entonces, estamos levantando aún más esto, como recordándole más a la comunidad que trabajamos en conjunto y que estas elecciones son triestamentales, que esta vez todos somos parte de la universidad. Camila Vergaglio, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, muchas gracias por haber venido hoy. Muchas gracias por la invitación. Profesor Óscar Aguilera, senador universitario, académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades, muchas gracias por haber estado acá. Daniela Lavín, senadora universitaria y estudiante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Gracias, Daniela. De nada, un gusto haber estado aquí en este espacio. Y bueno, la radio es la casa de todos ustedes, para que lo sepan. Y Ignacio Becker, sociólogo y asesor en política de juventudes del Instituto Nacional de la Juventud. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Patricio, y el resto del panel. Fue una linda conversación. Sí, lo mismo esperamos para quienes nos estuvieron viendo y escuchando. Agradecer a todo el equipo
Hoy día no los vamos a individualizar porque creo que corro el riesgo de dejar a alguien afuera, así que a todo el equipo del Senado Universitario, fundamental para que esto llegue a ustedes, a todo el equipo de la radio también. Aquí detrás de los micrófonos y de las cámaras hay varias personas sin las cuales esta transmisión jamás hubiera podido hacerse. Sigan en la sintonía de la Radio Universidad de Chile y el Senado de la Universidad y su radio se reencuentran el próximo mes con un nuevo foro radial Hablemos Todos. Que estén muy bien. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentaron un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Participación en crisis, el estado actual del movimiento estudiantil. Condujo el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López.